La tensión en la frontera rusa-ucraniana sigue al límite y la posibilidad de que tropas rusas invadan el país vecino sigue estando, y uno ve en redes sociales videos de cómo se está preparando la población en Ucrania, en Ucrania exactamente. Incluso yo estaba viendo recién cómo a niños se les enseña a usar una AK-47, que es una metralleta. Realmente son cosas que no pueden dejarnos de sorprender y queremos entender cuán factible es la posibilidad de que haya un enfrentamiento. Lo conversamos con Pablo Cabrera, que es ex embajador de Chile en Rusia y también ex embajador concurrente en Ucrania y conoce muy bien la situación allá. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Encantado de saludarlo. A ver, le pregunto, ¿cuán factible es la opción de que haya realmente una invasión rusa a Ucrania? Bueno, en el mundo de hoy todo es factible. A mí me cuesta creer que en un año de pandemia, de dificultades económicas del mundo, de mucho sufrimiento, años donde las migraciones están a la orden del día y están produciendo problemas en todos los países, hay una situación económica difícil, que haya una guerra abierta. Pero por otro lado estamos viendo que es una guerra moderna la que se está desarrollando en ese lugar del mundo, una guerra que parece que estuviéramos en Guerra Fría, una Guerra Fría a modo moderno y a modo cibernético, porque todo hace pensar de que lo que usted dice, que la gente allá le están enseñando a usar el rifle y a defenderse de una invasión, obviamente que es una situación muy dolorosa para la población de Ucrania. Para que las personas entiendan, ¿cuál es la razón de fondo de este conflicto? ¿Qué tiene que ver la OTAN? ¿Qué es lo que busca Rusia? ¿Y qué es lo que está respondiendo Ucrania? Para las personas que quizás todavía no se han metido en el fondo de este tema, puedan entender lo que allá se está viviendo. El mundo está en una reorganización del poder y eso ha sido una cosa permanente. Desde que existe las relaciones entre los países se organiza el poder, pero el sistema internacional está muy resquebrajado, todos lo sabemos. Hay nuevos actores que se han incorporado a este sistema con bastante influencia y también hay una oportunidad, se ha presentado una oportunidad para que algunos de los que se sientan menoscabados con la nueva situación internacional quieran reubicarse o reformular su impronta de potencia y tener algo que decir en la conducción del sistema internacional. En ese sentido, creo que Europa, la seguridad europea, fue siempre determinada por el bipolarismo que existió en la Guerra Fría. Pero con la caída del muro de Berlín se terminó la Guerra Fría y supuestamente íbamos a vivir en una globalización que era el fin de la historia y un mundo en paz y de desarrollo. Pero la historia volvió en gloria y majestad, y como le decía yo, pareciera ser, no sé si estamos en globalización, en Guerra Fría, en una Guerra Fría moderna, en una guerra híbrida, como la decían algunos. Pero efectivamente hay una disuasión de los dos lados, tanto de Europa y Estados Unidos con sus matices y Rusia por el otro lado. ¿Y por qué digo que se presentó una oportunidad? Porque a veces cuando hay problemas grandes de conducción, que no se sabe bien hacia dónde van algunas grandes decisiones internacionales, hay aprovechamiento de esas situaciones. Y creo que Rusia desde hace mucho tiempo que encontró que la desaparición de la Unión Soviética era la catástrofe más grande del siglo XX y empezó a reconfigurar su influencia de poder, particularmente en su área de influencia principal y original de lo que era la Unión Soviética. Entonces, Ucrania, que era un país originalmente una república miembro de la Unión Soviética, que fue la primera en independizarse, digamos, también, se fue acercando hacia Occidente y Occidente también la fue, obviamente dentro de sus cuotas de poder, la fue atrayendo y quiso entrar a la Unión Europea y quiso entrar a esta organización militar que es la Organización del Atlántico Norte con el objeto de salirse de las áreas de influencia de la Unión Soviética, cosa que
obviamente hoy día está en el centro de la discusión, en la mesa de la Sí. diplomacia, diríamos. Yo creo que hoy día la diplomacia es la que tiene la palabra con el objeto de ver cómo se puede controlar los daños que se han producido, cómo se pueden satisfacer apetitos, cómo se pueden satisfacer reclamaciones legítimas y también cómo se puede manejar a una población, quitarle este miedo global que existe hoy día sobre la guerra, porque hoy día una guerra, obviamente, como dijo el presidente Putin, es un abrir y cerrar de ojos y puede desaparecer el contrincante, ¿no? Podría ser una guerra, no pensemos que Rusia es un poder nuclear, es lo que, y Estados Unidos también, y Europa, algunos países tienen mayor influencia en temas nucleares que otros. Pero esto afecta sí, Pablo, directamente a la parte europea. sí, quisiera preguntarle, porque uno, claro, con la tecnología que hay ahora, es casi inimaginable que sea guerra de meses o años, como fue la guerra mundial o la guerra de Vietnam, o lo que sucedió en la guerra de Afganistán, que terminó de manera bastante caótica hace algunos meses. Pero acá uno puede esperar que sea simplemente amenazas, una amenaza por un lado, otra amenaza por el otro, y que así se vayan obteniendo victorias políticas. Eso es lo que uno puede esperar, y que simplemente sea una amenaza de un posible enfrentamiento, pero que en verdad nunca va a llegar a eso, y así se vaya un poco ganando, como usted mencionaba, influencia geopolítica, obteniendo beneficios más que alguien realmente pueda llegar a apretar el gatillo de manera concreta. Sí, yo creo que hay algo de eso, porque el que menos tiene que decir quizás es Ucrania, porque hoy día ya la cosa como que salió de la órbita ucraniana, no estamos en la órbita europea, todos quieren participar, hemos visto que hoy día hay un despliegue diplomático de Francia, de Alemania, de Inglaterra y de los Estados Unidos y de Rusia, con el objeto de disipar estos vientos de guerra. Pero por cierto que eso puede suceder, pero hay que tener en cuenta que Ucrania en este momento está en una situación incómoda, porque tiene dos repúblicas internas, dos zonas importantes, que están en rebeldía, ¿no? Están con mayoría de sus habitantes prorrusos haciendo una acción de separatista que no ha sido reconocida todavía por Rusia, pero que le está causando muchos problemas a Ucrania, y no se están respetando ni uno ni el otro lado los acuerdos que se firmaron en su momento cuando Ucrania trató de entrar a la Unión Europea y se produjo la anexión de Crimea por parte de Rusia. O sea, aquí hay un poco de historia que a veces también es importante tenerla en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico acertado. Yo creo que hay que ver qué es lo que sucedió en su momento, qué es lo que se negoció con respecto a Rusia y Ucrania, con la ayuda de Francia y Alemania, que se llamaba el Cuarteto de Normandía, que de alguna manera lo quiere hacer revivir el presidente Macron de Francia, que dio origen a los acuerdos de Minsk II. ¿Y por qué digo los acuerdos de Minsk II? Porque se incorporaron estos países con el objeto de buscar una detente a ese momento a las zonas de conflicto, y se hicieron 14 puntos que no han sido todos respetados, ni por Ucrania ni por Rusia. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los acuerdos de Minsk establecen que 30 kilómetros desde la frontera entre los dos países deben ser zonas desmilitarizadas. Y hoy día vemos que justamente ahí es donde está el despliegue de fuerzas más grandes. Hay un desplazamiento importante, incluso de misiles y de armamento sofisticado y de mucho personal. 100.000 efectivos rusos dicen que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que se negocia? Se negocia que no haya una guerra abierta, que haya un desplazamiento de misiles distintos, que Ucrania acepte la neutralidad y que diga que no va a entrar nunca o no va a ser aceptada nunca en la OTAN ni en la Unión Europea. Son cosas que hoy día, a la luz de la globalización, es difícil imponerse a un país y a un sistema. Sí, mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Cómo lee usted la visita de Bolsonaro a Vladimir Putin en estos momentos? ¿A qué fue el presidente brasileño? Bueno, tendríamos que retomar quizás la primera parte de la pregunta suya. ¿Qué significa todo esto? Y la respuesta mía es rearmar un poco el poder
tener una impronta de país que influye en las decisiones. Yo creo que América Latina, en alguna manera, en un momento fue nombrada y fue citada como una posibilidad de que los rusos, en disuasión, para mostrar poder, decía que podían intervenir en Nicaragua y en Venezuela para contrarrestar, incluso el presidente Putin preguntándose qué pasaría si Rusia interviniera en zonas de influencia americana, y como ellos están en la cercanía de nuestra frontera. Entonces, quizás en ese contexto algunos quieren tener alguna participación o alguna visibilidad. Yo no le doy más importancia que esa, que además es pensar que está en una elección interna que va perdiendo de acuerdo a las encuestas. Y puede ser también un reposicionamiento de su impronta de cara a los electores, a política interna de su país. Pablo Cabrera, Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y también embajador concurrente en Ucrania. Muchas gracias por la explicación que nos da contexto de la tensión que se vive en la frontera de ambos países. Muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Encantado. Hacemos la pausa y ya volvemos con la última parte de Hoy en Noticia de este lunes.